Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T en busca de información para esta cuarta transformación. Servidor Irwin Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos ya a viernes 20 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues tal parece que todo puede dar un giro de 180 grados en el caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque por investigación por parte del eje central cachan que Báez, el otro abogado, había mentido en su declaración, porque fíjense ustedes, con esta nueva hipótesis, tal parece que el que sí copió sería Báez a la ministra Yasmín Esquivel. Aquí lo desafortunado es que la maestra, quien guió las tesis, primero había recibido la de la ministra. Báez copió parte de la tesis de la ministra, le metió su estudio de campo y la presentó. Y después la maestra permitió que de una vez de estar ya presentada por parte de Báez, la ministra lo volviera a presentar. Y todo esto en una investigación que se hizo por parte del eje central y que fue presentado el día de hoy con Ciro Gómez Leiva. La misma directora, fíjense ustedes, y aquí lo van a ver, Edgar Ulises sí mintió en caso de tesis de Yasmín Esquivel. El caso de la ministra Yasmín Esquivel se enreda cada vez más, pese a haber negado contacto con notarios o autoridades de la UNAM. En reiteradas ocasiones, el periódico Eje Central, el abogado y supuesto autor de la tesis de Yasmín Esquivel, Edgar Ulises Báez, resulta que mintió. La investigación del medio ha revelado con imágenes que el testimonio dado por Báez es falso y que sí tuvo contacto con un notario público. Esto lo detalla en esta entrevista. Y las cosas, les digo, van a cambiar. Y sobre todo, a unas horas de que la UNAM presente, por parte del rector, un comunicado. Va a estar bueno, pero escuchen ustedes y analicen qué es lo que ha encontrado Eje Central en esta investigación que pudiera cambiar todo. 7:39, buena parte de la información sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y la tesis esta que todo indicaría que plagió. Bueno, la información desde luego sale de un trabajo de Guillermo Sheridan, pero en lo más relevante son un par de entrevistas muy breves que consiguió el portal Eje Central que dirigen Raimundo Riva Palacio y María Dalia Gómez con este señor Báez, su nombre completo, Edgar Ulises Báez. Haciendo una serie de afirmaciones, tú las explicaste muy bien antes de que nos fuéramos a pausa. De ahí la sorpresa de ver en la edición que comenzó a circular anoche de Eje Central, al menos yo vi este trabajo anoche, es la edición semanal, porque Eje Central publica una edición diaria, pero el semanal, como decías tú, tiene de encabezado: mintió Báez en el caso de la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué es esto, Maridalia Gómez, editora en jefe de Eje Central, y cómo cambia la narrativa del caso de Yasmín Esquivel? Gusto en saludarte, Maridalia, buenos días. Muy buenos días, Ciro, muy buenos días a todos y a todos ahí en el equipo de Radio Fórmula. Bueno, pues cambia mucho porque desde el principio el abogado nos dijo que nunca había recibido a un notario o a alguien de la universidad, a ninguna persona, que nadie había cruzado esa puerta más que mi compañero reportero y editor Juan Carlos Rodríguez. Esa fue el primer encuentro que logramos. Lo habíamos ya ido a buscar, yo personalmente había ido, no había tenido suerte, y Juan Carlos sí tuvo esa suerte, y la suerte además de que lo recibiera la semana siguiente. Y eso fue lo primero que digo. Y cada vez que lo fuimos a visitar, que fueron en total 5 ocasiones, una de ellas no pudimos encontrarlo, nos dijo lo mismo, que nadie había ido y que no había firmado y que la tesis era de su autoría. Sí. Ayer que volvimos a buscarlo,
ya con la foto, ya con su carta a mano y a computadora, a Juan Carlos le dio un portazo en la cara y ya no quiso hablar. Eso fue. Ya no quiso hablar, pero la cabeza de Eje Centrales mintió, Báez. Sí, porque las 5 veces que hablamos con él, las 5 veces, hubo una incluso que no publicamos, que fue cuando el notario emitió su comunicado y que decía en las últimas líneas que tenía imágenes de una carta notariada y que incluso la maestra ya había dicho en un par de entrevistas que también tenía la carta. Nos dijo que no había visto, que no había firmado nada, que no había estado. Entonces, en lo que mintió en el concreto fue en esto, en que sí hay una carta de él, sí hay un documento firmado por él y que sí vio a un notario y que notarió esa acción en la que fue, por cierto, acompañada con la profesora Marta. Interesante. Esa fue la mentira. Y entonces, María Idalia. Mira, yo creo que es un caso con muchísimos momentos oscuros o espacios oscuros. Yo en lo personal creo que debe haber mucho más atrás de esto del propio personaje del abogado y que no es una línea de tiempo tan clara como la quiere mostrar o la muestra la ministra. Porque si bien mintió en esto, es muy interesante los tiempos y los trataré de reducir y ser muy clara, porque sí son un poco como cruzados. Bueno, la tesis se supone que el índice es lo primero que entrega la ministra y esto es lo que tiene ella, la maestra, lo que autoriza la maestra desde 1985. También en la línea de tiempo, la ministra argumenta o ha dicho que comenzó a hacer la investigación también en julio de 1985. El capitulado se lo aprueban en diciembre de 1985. Digamos que eso, y es lo que tiene firmado por la maestra, es lo que mandó a hacer peritajes. Hay un perito que dice, sobre tintas no podemos decir si corresponde al tiempo, sin embargo el documento, que sí tiene una fecha que dice diciembre 85, sí corresponde a la temporalidad de esa época, no ha sido modificado. Es decir, no se puede certificar que las firmas sí son de esa época, pero todo indica que el contexto del documento sí corresponde a esa época. De acuerdo a la cronología de hechos, el abogado termina su tesis en julio del 86. Es decir, la ministra entrega en diciembre y en julio él termina su tesis. La ministra asegura y sostiene que en abril terminó la tesis, es decir, todavía 3 meses antes de que el abogado. Pero que no la pudo inscribir, no pudo hacer nada porque no terminaba todavía ni con los cursos ni con el servicio social, que fue hasta que terminó el servicio social por allí de febrero de 1987, que como ya tenía todo, la carrera terminada, el servicio y demás, podía hacerlo. Y por eso se le adelanta Edgar Ulises a registrarla en julio del 86, ¿no? Es decir, que suponiendo la hipótesis de que sí copió todo, empezó a copiarla desde diciembre hasta abril que le entregó la ministra, prácticamente toda la tesis y el trabajo de campo que no tiene la ministra, pues lo hizo por su cuenta. Ese sería como el escenario. Bueno. Y habría que registrarse. Lo único que cierro, Ciro, hay un pequeño detalle que es yo, en lo personal, María Idalia. En esa época como ahora, en la universidad te puedes graduar, puedes cumplir con el puedes cumplir con el requisito de servicio social. Si eres servidor público, si trabajas en el servicio público, no, si tienes un año y lo reportas, puedes cumplir con el servicio. No tienes que hacer 6 meses extra, como la ministra lo hizo, porque te dan una carta de que eres funcionaria y entonces te eximen del servicio público. Ella ya lo era desde 1985. No tenía que haber cubierto 6 meses adicionales de servicio público y alargar con eso hasta el 87, por lo que pudo haber registrado la tesis a finales de 1986, o sea, casi inmediatamente después. Pero bueno, esos números están. La misma universidad le dice a la profesora, a la directora de tesis, a Marta Rodríguez, usted debió saber y decir que no podía hacerse esa tesis porque ya había una registrada. Entonces, la carga de la responsabilidad
es de la propia directora de tesis, fundamentalmente, quien es la única que sabe la verdad sobre todo lo que ocurrió y cómo se hizo y qué pasó con esta tesis, si hubo plagio o no, o quién plagió a quién, en todo caso. Oye, Maridalia Boneta de la Manuel Peregrino, pues entonces interesante va a ser cómo se explica, porque ahora sí que todo el detallado que nos has hecho es exactamente al revés de cómo supuestamente lo analizó la Facultad de Estudios Superiores y después la UNAM, ¿no? Porque es exactamente la historia invertida, ¿eh? Sería exactamente la historia al revés. Sería, pero de ahí a que eso sea verdad, Manuel, fíjate que yo leo los documentos, yo tengo todavía muchísimas dudas. Las fechas, por ejemplo, la investigación de la Fiscalía la termina en una semana. Para favor de la ministra, la profesora no la citan a declarar y va con el profesor y le pide que haga su declaración, recibe la carta en su buzón, va a buscarlo con todo el notario para que se la firme. A mí, no sé, yo soy muy desconfiada porque soy periodista, creo, pero creo que aún falta probar. En temas de este tipo, sobre todo éticos, es mejor probar al 100% todo que no probar. Y en este caso, por desgracia, por desgracia digo porque hubiera sido más fácil, pues el abogado ya no quiso hablar con Eje Central, todo lo tenemos grabado de principio a fin, desde la primera vez hasta la última, y ya no quiso hablar. Él ha dicho y nos dijo que todo este tiempo que fue operado de los ojos, que no veía bien, que tiene cataratas en los dos, que estuvo enfermo de neumonía. Nosotros buscamos al notario, nunca nos quiso recibir, nos dijeron que estaba de vacaciones, hasta después sacó esto. Las imágenes salieron hasta ahora, ¿por qué no desde el principio? Sí, podría ser una cronología distinta, Manuel, pero tampoco engarza del todo, no engarza del todo en lo que ocurrió en esos tiempos. Así como hay interpretaciones de lo que podría pasar con los títulos de la ministra y de todos los demás que copiaron, pues hay dudas sobre cómo poder demostrar qué sí pasó y en qué secuencia ocurrió. Porque la diferencia, por ejemplo, de las páginas simplemente y de lo que se dice en cada tesis, pues sí hay diferencias, ¿no? Pero la maestra debió haber permitido, si la ministra concluyó su tesis como dice, la maestra permitió entonces que su alumno también, Edgar Ulises Báez, copiara íntegra y le añadiera solamente una parte de investigación de campo. Y luego permitió que la ministra presentara su tesis a sabiendas de que ya la habían registrado y ya se la habían copiado. Qué historia. Pues vamos a ver qué dice el rector al rato. Y muchas gracias por toda esta explicación, interpretación, Maridalia Gómez, editora en jefe de... Pues ya ven, así las cosas. Tal parece que todo pudiera dar un giro y la que permitió toda esta situación sería la maestra de tesis de ambos alumnos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregoneros 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.